Arturo Contreras es un quintanarroense, nacido en Álvaro Obregón, en la ribera del río Hondo, en la frontera entre México y Belice. Crecido en Chetumal, en la primera parte de mi vida, y posteriormente, por motivos de preparación profesional, en la ciudad de Mérida y en la Ciudad de México. Y es un servidor público por vocación, que tiene muchos años en este oficio. Mi infancia fue una infancia de un niño del campo, rural. Vivimos a lo largo de casi todas las poblaciones enmarcadas en la ribera del río Hondo, hasta llegar al puerto de Xcalac. A partir de ahí mi padre pudo acceder a la ciudad y mi primaria, mi secundaria, las llevé a cabo en Chetumal, una ciudad muy pequeña en aquel entonces, éramos cerca de 20,000 habitantes, donde los niños nos dedicábamos a los juegos tradicionales de aquella época. No había nada electrónico, no había televisión, apenas una estación de radio, así que los juegos tradicionales clásicos de la península, como las canicas, la quimbomba, el trompo, el yoyo, etc. Y deportes como el fútbol, el béisbol, en las calles, de terracería y llenas de arbustos de aquel Chetumal de entonces. Muy tranquilos, con mucha seguridad, con una gran calidad de la educación. Éramos muy pocos niños en las escuelas y los maestros de la vieja guardia tenían menos retos que los que hoy enfrentan para enseñarnos, y la educación era muy personalizada, muy directa, de un trato muy personal y muy directo. Esa fue la infancia en Chetumal. Me tocó ver la llegada de la televisión, la introducción de la red de agua potable, drenaje, todos esos servicios con los que no contábamos en aquel entonces. Y desde luego disfrutar de aquellos curvatos que algunos chetumaleños de la vieja guardia solemos mencionar y referir, en los que se almacenaba el agua de las lluvias para poder consumir pues, agua lo más limpia posible y que procedía a hervirse antes de hacer los alimentos. Esa fue una infancia tranquila, relajada, de mucho estudio y de muchos valores. Cuando termino de estudiar la secundaria, en el estado no había ninguna escuela de educación media superior, no había ninguna preparatoria. Hubo un intento de crear una preparatoria por cooperación, le llamaban, en la que durante un par de años nos dieron clases personajes del servicio público, como don Jesús Martínez Ros, don Felipe Amaro Santana, el ingeniero Arturo Villanueva Madrid, el arquitecto Alberto Villanueva Sansores, profesionistas que en esa época habían regresado después de prepararse al Estado, al territorio en ese caso, y prestaban una labor social tratando de crear un espacio de educación y de preparación para los jóvenes que terminaron la secundaria. Allí hicimos un intento, estuvimos 2 años y luego tuvimos necesariamente que salir del territorio. Yo me fui a la ciudad de Mérida, terminé la preparatoria en la prepa de la Universidad de Yucatán y después estudié la carrera de medicina precisamente en la misma universidad, en la Universidad hoy Autónoma de Yucatán, en aquella época no era autónoma. Posteriormente ingresé a la Secretaría de Marina, estuve en el Servicio Médico de Sanidad Naval durante algún tiempo. De ahí tuve la fortuna de ser designado director del Hospital Morelos de Chetumal, en aquella época posiblemente el hospital más grande del estado, el único en su momento. Desempeñé el cargo varios años, hasta 1979. De 1979 hasta 1982, que tuve la posibilidad de irme de nueva cuenta a estudiar, me trasladé a la Ciudad de México y en la UNAM hice el posgrado de otorrinolaringología durante 4 años. Algún tiempo permanecí ejerciendo la profesión en la Ciudad de México, en diversos hospitales de la ciudad, hasta que fui invitado a regresar a Quintana Roo con el gobierno que iniciaba el doctor Miguel Borge Martín. Y de ahí en adelante me reintegré al Estado. Estuve en el servicio público los 6 años con él, acompañándolo.
Fui un año su secretario particular, un año su secretario de gobierno, un año fui presidente del Comité Estatal del PRI y el Congreso me designó en 1991 para sustituir al presidente municipal de Benito Juárez, que había salido candidato a senador. Y me tocó gobernar Cancún de 1991 a 1993, que concluyó el sexenio, concluyó la administración y llevé a cabo una gran pausa, me retiré del servicio público, más no de la política. Nunca me alejé de la política. Una cosa es estar en el servicio público y otra cosa es estar en la política. Mi generación y seguramente un par de generaciones anteriores a la mía o muchas, traíamos muy acendrado la vena política. Esto tiene que ver con la historia de Quintana Roo. El territorio federal de Quintana Roo siempre buscó ser erecto en Estado. Y un grupo de viejos quintanarroenses de la generación de mi abuelo crearon el famoso Comité Pro Territorio de Quintana Roo. La primera lucha fue porque se restableciera el territorio que había sido desaparecido un par de veces. A la llegada de Lázaro Cárdenas en su campaña presidencial, este grupo de hombres que hoy conocemos como el Comité Pro Territorio, le arrancó la promesa de que si llegaba a la presidencia de la República, tendría que cumplir la petición que le hacían de restablecer el territorio federal de Quintana Roo, cosa que hizo 2 meses después de haber tomado posesión como presidente de la República. Y esa vena de lucha social, de buscar el progreso, la conectividad, el desarrollo de aquel rincón de la patria, permeó y siguió vigente a lo largo de varias generaciones, incluida la mía. A mí me tocó vivir un poco el dinamismo, el ánimo, la lucha porque Quintana Roo, ya una vez convertido en territorio, se convirtiera en Estado federal, que sucedió en 1974. Entonces, toda esa generación y la convivencia que teníamos y lo que se hablaba en los cafés y lo que hablaban nuestros familiares, nuestros padres, tenía mucho que ver con la política y con la búsqueda de mejores horizontes para el Estado y el territorio en su caso. Y todo esto pues nos generó, nos contagió una vocación por el servicio público, por permanecer preocupados y atentos de qué requería la sociedad, qué requería Quintana Roo. Y así nos fuimos educando y bueno, ahí nació la vocación por este oficio, de tal manera que aun cuando uno no está en el servicio público desempeñando algún cargo, muchos sí permanecemos atentos, hablando, criticando, señalando, aportando en temas de la política estatal. Hoy día el ejercicio del servicio público es diferente. Se han incorporado herramientas tecnológicas muy importantes que hacen más dinámico, más rápido, más ágil el servicio público. Pero a su vez el éxito que Quintana Roo ha tenido como destino turístico, destino de trabajo, destino para el asentamiento de los hogares de mexicanos de todas partes de la República, ha generado una gran dinámica de desarrollo, una gran demanda, y por lo tanto a lo mejor no es un error, pero sí ha sido pues un reto que no se ha podido cumplir. La velocidad de crecimiento, la demanda de los servicios, ha provocado que las administraciones sean deficitarias y vamos corriendo tras el desarrollo para alcanzar y poder atender el rezago que se va generando con esta demanda. De tal manera que la planeación periódicamente se ve rebasada y este rebase pues genera desajustes sociales, inequidades, improvisaciones a veces, que luego tendremos que ir corrigiendo con el paso de los años. Entonces sí, uno de los grandes problemas de Quintana Roo es su velocidad de crecimiento, su éxito y la incapacidad financiera y económica de los gobiernos para poder atender la demanda de la población que cada día viene a fincarse en estas bellas tierras. En este equipo todos estamos comprometidos con la atención de las demandas de la población,
abatir el rezago, la tarea pendiente que preocupa mucho y ocupa mucho al gobierno del estado y en particular al gobernador, la seguridad de este centro que ha crecido mucho, en el que recibimos millones de turistas al año, y sobre todo seguir atendiendo la salud, la infraestructura urbana, los servicios, y hoy pues el gran reto es salir adelante con esta pandemia que nos viene afectando ya hace muchos meses, y que por fortuna Quintana Roo, aunque no es ajeno al resto de la República ni a los riesgos que conlleva la pandemia, pues llevamos un manejo bastante bueno que nos ha permitido reiniciar la apertura, la reapertura económica, de nueva cuenta recibir a nuestros visitantes, conservar y restablecer el empleo que tanto nos ha pegado. Y bueno, ahí vamos poniendo nuestro granito de arena. Cosas que deben cambiar, pues muchas. Yo creo que debemos cambiar nuestra interrelación social, debemos como sociedad ser más solidarios con nuestros gobiernos, sin distingo de filias o de afiliaciones políticas o de colores políticos. Debiéramos sumarnos para empujar este carro que va cuesta arriba, por las razones que exponía, y dejar a un lado nuestras diferencias políticas exclusivamente solo para las contiendas electorales. Eso tiene que cambiar y esperamos que la sociedad entienda y cambie. Somos una sociedad plural, somos un mosaico de orígenes, de ideas distintas, y generar o obtener nuestra identidad como quintanarroenses pues es un reto muy grande, pero creo que lo podemos conseguir con mucha solidaridad, con mucho afecto, con mucha cordialidad, con mucho diálogo, con mucho entendimiento. Esa es la clave. Yo soy un colaborador del contador Carlos Joaquín, comprometido con él, reconocido y agradecido por la oportunidad que me dio de volver al servicio público y darle a mis paisanos, a los quintanarroenses, mi granito de arena, mi esfuerzo, el poco talento que uno pueda tener. Los tiempos electorales están muy lejanos, faltan 2 años, tenemos tareas muy importantes que cumplir antes que eso, y en eso estamos empeñados todos, incluido yo. Cancún para mí fue una gran sorpresa. Yo no tenía entre mis planes venir a vivir a Cancún. Yo soy un chetumaleño muy arraigado. Sin embargo, el Congreso del Estado me eligió en 1991 y vine pues con cierto temor, con cierta incertidumbre a una sociedad nueva, diferente, pujante, naciente, creciente, con un reto enorme por delante. Y bueno, después de 2 años de gobierno en Cancún y de lograr lo que logramos, terminé cautivado, como muchos de los mexicanos hemos llegado a Cancún, por este paraíso del cual ya no me fui. Hasta que inició esta administración, que fui invitado a colaborar, pude regresar a Chetumal. Viajaba periódicamente a Chetumal a visitar a la familia, a los amigos, pero quedé encantado de Cancún, y aquí crecieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos. Nos adaptamos rápido, la gente de Cancún fue siempre muy cálida, muy generosa conmigo y con mi familia. Como veníamos todos de diferentes lugares, pues teníamos ese sentimiento de solidaridad, de conectarnos, de hablarnos, de tocarnos, de tener un diálogo permanente. Era muy fácil como autoridad estar muy cerca de la gente porque éramos muy pocos, nos conocíamos todos. Habían 25 patrullas y 150 policías, y con eso teníamos suficiente respaldo para la seguridad. La verdad es que Cancún es mi segunda cuna, pues. Mi lugar favorito de Cancún, híjole, yo creo que el centro de Cancún. De esta zona de las supermanzanas iniciales, el antiguo Cancún, el de las curvas, el de las calles retorcidas, el de las numeraciones extrañas, el corazón de Cancún, la Plaza de la Reforma, la Avenida Tulum. Creo que son mis lugares favoritos de Cancún, amén de sus playas, desde luego, ¿no? Me gusta salir a comer, me gusta
salir a pasear, a caminar, a ver a los amigos. Hoy estamos un poco restringidos por los temas de la pandemia, pero salir a recorrer Cancún, ver a la gente, a los fundadores, a los pioneros, ver a las nuevas generaciones, un poco visitar las universidades, y hasta hace poco practicaba con mucha frecuencia el tenis, que ahora por cuestiones de trabajo ha sido dejado de lado. En Cancún tuvimos un gran reto, pudimos, con el esfuerzo de otros cancunenses, desarrollar la infraestructura urbana de aquella época. Nos tocó urbanizar cerca de 15,000 lotes de vivienda, meter energía eléctrica, agua potable, drenaje, pavimentos. Fue toda una hazaña con el apoyo del gobierno del estado y el gobierno federal que creo que nos hizo muy felices a todos los que participamos en esa administración. De tal manera que aquí sigo y aquí estaré entre Cancún y Chetumal mientras la responsabilidad dure, y cuando la responsabilidad termine me sentaré de nuevo en Cancún. El día que rendí protesta como presidente municipal sustituto, un regidor se paró y me dijo que yo supiera que no era bien recibido en Quintana Roo. Fue la primera vez que en una sesión solemne de cabildo un regidor interpela y le señala al que rinde protesta que no es bienvenido. Terminamos siendo grandes amigos y trabajamos juntos, y a pesar de que tenía una afiliación política diferente a la mía, fue uno de mis mejores aliados. Un evento muy triste fue un 15 de septiembre, cuando tuvimos un accidente con los artificios pirotécnicos y tuvimos un par de habitantes fallecidos y algunos heridos. Bueno, son riesgos que se dan cuando hay grandes concentraciones y grandes fiestas. Me gustaría pedirle a los quintanarroenses que nos comprometiéramos mucho con nuestros gobiernos, que los respaldáramos, que empujáramos en la misma dirección para seguir desarrollando este estado tan hermoso que nos ha dado la suerte de ser sus habitantes, de acogernos, de superar nuestras diferencias, de encontrar nuestras coincidencias y de juntos seguir adelante, caminando, esforzándonos, luchando, creciendo y consolidando nuestro estado y nuestra ciudad. Muchas gracias.